Tras el empate en la encuesta y el desempate en la encuesta de la etiqueta del video anterior, que espero que lo hayan visto, se decidió que el tema de hoy iba a ser Olympics. Espero que les guste. Yo ya he hablado de selecciones que jamás han podido clasificar a la Copa del Mundo de mayores, naciones que jamás han llegado al mayor torneo de fútbol a nivel de selecciones, pero pese a esto, varias de esas naciones sin participaciones mundialistas han logrado participar en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, obviamente los de verano y los masculinos, y en este video vamos a conocer las selecciones que no han jugado mundiales, pero sí Juegos Olímpicos. Estarán organizados por cantidad de participaciones de cada uno. Número 26. Bohemia. Bueno, esta primera selección es una pequeña trampa. La selección de Bohemia, la cual es la predecesora de Checoslovaquia, la cual a su vez es la predecesora de la República Checa, se inscribió a los Juegos Olímpicos de 1908, pero se retiró antes de jugar su primer duelo ante Francia. Número 25. Imperio Ruso. La antecesora de la Unión Soviética y de la actual Rusia, fue a la edición de 1912, donde perdió por 2-1 ante Finlandia en octavos y en la ronda de consolación fue destruida ante Alemania cayendo por 16-0. Número 24. Fiji. La selección de Fiji logró clasificar a los Juegos Olímpicos de 2016, donde tuvo una participación realmente pésima, siendo la segunda peor selección de este deporte en aquel torneo. Cayó 0-8 ante Corea del Sur, 1-5 ante México y la más abultada, por 10-0 ante Alemania, quedando con una diferencia de gol de -22. Número 23. Lituania. Los lituanos participaron en las Olimpiadas de 1924, donde solo disputaron la fase preliminar, que sí es considerada dentro de los Juegos Olímpicos, ante Suiza cayendo por 9-0. Número 22. China Taipei. La selección de China Taipei de la República China, o también conocida como Taiwán, participó en el torneo de 1960 y su mala participación se debió al grupo donde los asignaron. Cayeron por 4-1 ante Italia, 5-0 ante Brasil y 3-2 ante el Reino Unido. Número 21. Letonia. La selección letona fue la edición de 1924 y únicamente jugaron los octavos de final ante la anfitriona Francia, cayendo por 7-0. Les recomiendo un video que hice sobre la selección de Letonia y su clasificación a la Eurocopa del 2004. El link estará en la etiqueta de acá arriba. Número 20. Afganistán. Los afganos participaron en las Olimpiadas de 1948, donde solo disputaron la fase preliminar, cayendo por 6-0 ante la selección de Luxemburgo, la cual ya mencionaremos más adelante. Número 19. Sudán. Esta selección africana disputó el torneo de 1972, donde en la fase de grupos obviamente no la pasaron, cayendo por la mínima ante México, perdiendo por 2-1 ante la Unión Soviética y por 2-0 ante Birmania. Número 18. Estonia. Estonia, al igual que las demás naciones bálticas, solo participó en la justa de 1924, donde solo jugaron un partido cayendo por 1-0 ante los Estados Unidos. También hablé de la selección de Estonia rumbo a una Eurocopa. El link está acá arriba. Número 17. Antillas Neerlandesas. Esta extinta selección participó en los Juegos Olímpicos de 1952, donde en su único partido cayó por 2-1 ante la selección de Turquía. Número 16. Siria. La selección siria estuvo en los Juegos Olímpicos de 1980, donde fue ubicada en el grupo C y empezó debutando con derrota por 3-0 ante Argelia. Luego rescató un punto empatando sin goles ante España y finalmente fue goleada por 5-0 ante la Alemania Democrática, siendo eliminada con un punto. Número 15. Gabón. Los gaboneses fueron a las Olimpiadas de 2012, donde ubicada en el grupo B,
inició empatando un gol ante Suiza. Luego en el segundo juego cayó por 2-0 ante México y finalizó empatando sin goles ante Corea del Sur, siendo eliminada con 2 puntos. Número 14. Malasia. Malasia participó en el torneo de 1972, donde ubicada en el grupo A cayó por 3-0 ante la Alemania Federal, luego le ganaron 3-0 a los Estados Unidos y finalizó siendo aplastada por 6-0 ante Marruecos, quedando fuera con 2 puntos. Número 13. Guinea. Esta selección africana fue la edición de 1968 y fue ubicada en el grupo A, donde inició cayendo por 3-1 ante Francia. Luego derrotó a Colombia por 3-2 y finalizó cayendo por 4-0 ante México, quedando eliminada con 2 puntos. Número 12. Venezuela. La Vinotinto participó en la edición de 1980, tema del cual ya hice un video, lo dejo acá arriba. Fue ubicada en el grupo A, donde fue goleada por 4-0 ante la local, la Unión Soviética. Luego cayó por 2-1 ante Cuba, quien sí ha ido al Mundial, y finalizó venciendo por 2-1 a Zambia, quedando fuera con 2 puntos. Número 11. Bielorrusia. La selección bielorrusa fue la edición de 2012, ubicada en el grupo C, donde venció 1-0 a Nueva Zelanda, luego cayó por 3-1 ante Brasil y finalizó cayendo igualmente por 3-1 ante Egipto, siendo eliminada con 3 puntos. Número 10. Birmania. También conocida como Myanmar, la selección fue a los Olímpicos de 1972, donde ubicada en el grupo B cayó por la mínima ante la Unión Soviética y también cayó por 1-0 ante México y finalizó venciendo 2-0 a Sudán, quien ya había mencionado. Terminó fuera con 2 puntos. Número 9. Malí. Este es el último caso de selecciones que solo fueron a una edición y sin duda el mejor de todos. Malí fue la edición de 2004, ubicada en el grupo A e inició empatando sin goles ante México, luego venció por 2-0 ante Grecia y finalizó empatando a 3 goles ante Corea del Sur, donde empezaron ganando 0-3. Pasaron como líderes con 5 puntos. En cuartos ante Italia empataron sin goles en los 90 minutos y hasta el minuto 116 la Azzurra marcó gol y eliminó a los malienses. Número 8. Tailandia. Tailandia, según las estadísticas, ha sido la peor selección del torneo futbolístico de las Olimpiadas en la historia. Fue a los torneos de 1956 donde cayó por 9-0 ante el Reino Unido en su único partido. En 1968 en el grupo D, cayó por 7-0 ante Bulgaria, por 4-1 ante Guatemala y por 8-0 ante Checoslovaquia. Número 7. Qatar. A la fecha de hoy los cataríes no han jugado un mundial de mayores. En el futuro sí que lo hará por ser organizadores. En los Juegos Olímpicos participó en 1984, donde empató a 2 goles ante Francia, perdió 1-0 ante Chile y por 0-2 ante Noruega. En 1992 venció 0-1 a Egipto, empató a 1 ante Colombia y cayó por 2-0 ante España, pasando como segunda. En cuartos cayeron por 2-0 ante Polonia. Número 6. Zambia. Zambia fue a las Olimpiadas de 1980 donde cayó por 1-0 ante Cuba, cayó por 3-1 ante la Unión Soviética y por 2-1 ante Venezuela. En 1988 tuvo su revancha, empatando a 2 goles ante Irak, goleando 4-0 a Italia, sí, oyeron bien, a Italia, y también le ganó 4-0 a Guatemala, pasando como líder. Para su mala suerte, la Alemania Federal le metió un 4-0 y los eliminó. Número 5. Guatemala. Los guatemaltecos fueron 3 veces. En 1968 vencieron 1-0 a Checoslovaquia, golearon 4-1 a Tailandia, quien recién mencionamos, y cayeron por 2-1 ante Bulgaria, pasando a cuartos donde perdieron por la mínima ante Hungría. En 1976 empataron sin goles ante Israel, quien también fue a la Copa del Mundo. Luego cayeron 4-1 ante Francia y empató sin goles ante México, siendo eliminada. Finalmente en 1988 perdieron ante Italia por 5-2, ante Irak por 3-0 y ante Zambia por 4-0.
Número 4. India. La selección india fue 4 veces. En 1948 cayó en su único juego ante Francia. En 1952 fue vapuleada también en su único juego ante Yugoslavia por 10-1. En 1956 arrancó en cuartos venciendo 2-4 a Australia y en semis cayó por 4-1 ante Yugoslavia y cayó por la medalla de bronce ante Bulgaria por 3-0. En 1960 fue ubicada en el grupo D, donde cayó por 2-1 ante Hungría, empató 1 ante Francia y cayó por 3-1 ante Perú, siendo eliminada. Número 3. Finlandia. Finlandia también fue 4 veces. En 1912 venció a Italia en la primera ronda y al Imperio Ruso en la segunda. En semis fue goleada por el Reino Unido y por la medalla de bronce fue destrozada por 9-0 ante Holanda. En 1936 cayó eliminada ante Perú en su único duelo. En 1952 como locales fueron eliminados por Austria y en 1980 fue ubicada en el grupo D, donde perdió 2-0 ante Yugoslavia, empató sin goles ante Irak y le ganó 3-0 a Costa Rica, siendo eliminada. Número 2. Luxemburgo. Luxemburgo, quien pese a ser la selección que ha jugado todas las eliminatorias al mundial sin haber clasificado ninguna, tema al cual también hice un video, lo dejo acá arriba, sí que jugó Juegos Olímpicos y 6 veces. En 1920 cayó ante Holanda en la primera ronda. En 1924 fue eliminada en su único partido tras caer ante Italia. En 1928 cayó en octavos ante Bélgica. Y en 1936 fue humillada por 9-0 ante la local Alemania. Finalmente ganó en 1948 goleando 6-0 a Afganistán, a quien ya mencionamos hace un rato, y en el siguiente juego cayó goleada ante Yugoslavia. Y en 1952 venció en tiempo extra al Reino Unido por 5-3, pero Brasil con un 2-1 los dejó fuera. Número 1. Reino Unido. También conocida como Gran Bretaña, aunque el término no es geográficamente correcto, la selección británica, como muchos saben, no pertenece a la FIFA porque sus 4 naciones constituyentes participan por separado, pero en los Juegos Olímpicos han participado todos juntos yendo a 9 torneos. En 1908 como local masacró a Suecia, goleó a Holanda en semifinales y ganó el oro ante Dinamarca. En 1912 goleó a Hungría y a Finlandia en semis y volvió a ganarle el oro a Dinamarca. En 1920 cayó en la primera ronda ante Noruega. En 1936 inició venciendo a China, pero luego cayó ante Polonia. En 1948 volvieron a ser locales, donde derrotaron a Holanda en la prórroga, vencieron a Francia en cuartos y cayeron ante Yugoslavia en semis, perdiendo el bronce ante Dinamarca. En 1952 cayó en su único partido ante Luxemburgo, a quien ya mencionamos. En 1956 goleó 9-0 a Tailandia, pero fue eliminada tras caer goleada ante Bulgaria. En 1960 estuvo en un grupo, en el B, donde cayó por 4-3 ante Brasil, empató a 2 goles ante Italia y le ganó 3-2 a Taiwán, siendo eliminada en el grupo. Finalmente, en 2012, tras 52 años sin jugar en los Juegos Olímpicos, de nuevo volvieron a participar como organizadores, donde ubicados en el grupo A, empataron a 1 ante Senegal, derrotaron 3-1 a los Emiratos Árabes Unidos y 1-0 a Uruguay, pasando como líderes. En cuartos empataron a 1 ante Corea del Sur y en penales perdieron tras el fallo de Sturridge. Y estas han sido las selecciones que han participado en los Juegos Olímpicos y no en Copas del Mundo. Y si no contamos a Bohemia, quien no jugó, han sido 25. ¿Cuál les sorprendió más? ¿Cuál creen que faltó? Antes de comentar, por favor asegúrense en saber si esa selección alguna vez jugó el Mundial de Fútbol de las selecciones absolutas. Los de categorías inferiores no cuentan. En fin, si el video fue de su agrado, por favor denle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Si les interesa, pásense por mi canal de cosas colombianas como Les New Gang Chris 5 y pueden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal. Finalmente, si quieren comentarme algo más extenso, escríbanme a mi email. Y bueno amigos, recuerden que según la encuesta el próximo video estará relacionado con Alemania. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despide Gang Chris 5.